Son relativamente pocas las Aes Sedai que se han consumido, habienda, y aún menos las que han sido neutralizadas. Consumirse, se decía cuando ocurría por accidente. Oficialmente, la neutralización era resultado de un juicio y su sentencia. Para Egwene no tenía sentido tal diferenciación, era como tener dos términos para describir una caída por la escalera dependiendo de si se había tropezado o se había recibido un empujón. En realidad, la mayoría de las Aes Sedai parecían considerarlo lo mismo, salvo cuando impartían clases a las novicias o las aceptadas. De hecho, eran 3 las palabras. A los hombres se los amansaba, y había que hacerlo antes de que se volvieran locos. Solo que ahora estaba Rand, y la torre no osaba amansarlo. Nynaeve había adoptado un tono algo pedante y erudito, sin duda con la intención de parecer una Aes Sedai. Estaba imitando a Seriam en clase, comprendió Egwene, con las manos enlazadas a la altura de la cintura y sonriendo levemente como si todo fuera tan sencillo cuando se aplicaba a uno mismo. Neutralizar no es una materia que cualquiera elegiría estudiar, ¿comprendes? Continuó Nynaeve. Por lo general se acepta como algo irreversible. Lo que capacita a una mujer para encauzar no puede recuperarse una vez que se ha quitado, del mismo modo que una mano que ha sido cortada no puede reaparecer mediante la curación. Al menos, nadie había podido curar la neutralización, aunque se habían hecho intentos. Lo que decía Nynaeve era verdad en su conjunto, aunque algunas hermanas del Aja Marrón estudiarían cualquier cosa si tuvieran la oportunidad de hacerlo, y algunas hermanas amarillas intentarían aprender a curar lo que fuera. Pero ni siquiera se había dado un atisbo de éxito en la curación de una mujer que hubiera sido neutralizada. Aparte de esa dura circunstancia demostrada, se sabe muy poco. Las mujeres que han sido neutralizadas rara vez viven más de unos pocos años. Dan la impresión de haber perdido el deseo de vivir, se dan por vencidas. Como ya he dicho, es un tema desagradable. Solo pensé que podía deberse a eso, musitó Avienda, que rebulló intranquila. Egwene era de su misma opinión. Decidió preguntarle a Marein. Si es que la veía alguna vez sin que Avienda estuviera también presente. Se le ocurrió que su engaño era un estorbo para ellas tanto como una ayuda. Veamos si Hoydia también sigue contando lo mismo. Sin embargo, tenía que estar bien segura antes de retirar los hilos de aire tejidos alrededor de la amiga siniestra. Hoydia debía de estar entumecida por llevar tanto tiempo inmóvil, pero se volvió suavemente hacia ellas. El sudor que le perlaba la frente no mermaba su dignidad y aplomo, del mismo modo que el burdo vestido tampoco atenuaba la impresión de que estaba allí por decisión propia. Era una mujer hermosa con un aire maternal en el semblante a despecho de su tersura intemporal, algo confortante. Pero los oscuros ojos de aquel rostro hacían que la mirada de un halcón pareciera afable. Le sonrió, sin que el gesto llegara a sus ojos. Que la luz os ilumine. Que la mano del Creador os cobije. Te prohíbo que digas eso. La voz de Nynaeve sonaba tranquila, pero se echó la coleta por encima del hombro y aferró la punta con el puño apretado como solía hacer cuando estaba enfadada o intranquila. Egwene no creía que fuera esto último, no daba la impresión de que Hoydia le pusiera la piel de gallina a Nynaeve como le ocurría a ella. Estoy arrepentida de mis pecados, repuso Hoydia con dulzura. El dragón ha renacido, y sostiene en sus manos a Callandor. La profecía se ha cumplido y el oscuro tiene que fracasar. Ahora lo comprendo. Mi arrepentimiento es sincero. Nadie puede caminar bajo la sombra tanto tiempo que no pueda volver a la luz. El semblante de Nynaeve se había ido ensombreciendo a medida que la mujer hablaba. Egwene tenía el convencimiento de que estaba tan furiosa que ahora podría encauzar, pero si lo hacía seguramente estrangularía a Hoydia. Tampoco Egwene daba crédito al supuesto arrepentimiento de la mujer, por supuesto, pero su información sí podía ser cierta. Hoydia era muy capaz de tomar fríamente una decisión y cambiar al que pensaba que sería el bando vencedor. O tal vez solo estaba ganando tiempo, mintiendo con la esperanza de que llegara el rescate. Mentir no era posible para una Aes Sedai, incluso para una que había perdido todo derecho a llamarse así. El primero de los 3 juramentos, pronunciados con la vara juratoria en la mano, se ocupaba de eso. Pero, fueran cuales fueran los juramentos prestados al oscuro al unirse al Aja Negro, parecían romper los 3 juramentos por completo. Bien. La Mirlin las había enviado para dar caza al Aja Negro, a Liandrin y las otras 12 que habían asesinado y huido de la torre.
Y lo único que tenían para seguir adelante ahora era lo que estas dos pudieran, o quisieran, revelarles. Cuéntanos otra vez tu historia, ordenó Egwene. Pero en esta ocasión utiliza palabras distintas. Estoy cansada de escuchar relatos aprendidos de memoria. Si mentía, había más posibilidades de que cometiera un desliz si lo contaba de otra manera. Estamos esperando. Esto último lo dijo en beneficio de Ninaeve, que soltó un resoplido y después asintió con brusquedad. Como deseéis. Hoidia se encogió de hombros. Veamos. Palabras distintas. El falso dragón, Mazrim Taim, que fue capturado en Saldaea, es capaz de encauzar con una fuerza increíble. Quizá tanta como Randa al Toro casi, si se da crédito a las informaciones recibidas. Liandrin tiene intención de liberarlo antes de que se lo lleven a Tarvalon para ser amansado. Será proclamado el dragón renacido, dándole el nombre de Randa al Tor, y después llevará a cabo una destrucción a tal escala como el mundo no ha conocido desde la Guerra de los 100 años. Eso es imposible, la interrumpió Ninaeve. El entramado no admitirá un falso dragón, ahora que Rand se ha proclamado a sí mismo. Egwene suspiró. Ya habían pasado por lo mismo antes, pero Ninaeve rebatía siempre este punto. No estaba segura de que la antigua Zaori creyera que Rand era el dragón renacido, dijera lo que dijera y a pesar de la profecía y de Callandor y de la caída de la ciudadela. Ninaeve tenía unos cuantos años más que Rand, los bastantes para haber cuidado de él cuando era un niño, igual que había hecho con Egwene. Era un joven de campo de Emand, y Ninaeve seguía considerando su principal obligación el proteger a la gente de su pueblo. ¿Es eso lo que os ha dicho Marein?, preguntó Hoidia con cierto desdén. Marein ha pasado poco tiempo en la torre desde que alcanzó el grado de Aes Sedai, y tampoco ha compartido mucho más con sus hermanas. Supongo que conoce bien el funcionamiento de la vida en los pueblos y puede que incluso sepa algo de la política entre naciones, pero habla con demasiada certidumbre de asuntos que conoce solo a través de estudios y de conversaciones con quienes son expertos en la materia. Aún así, puede que tenga razón y a Mazrim Taim le resulte imposible autoproclamarse. No obstante, si otros lo hacen por él, ¿qué diferencia hay? Egwene deseó que Marein hubiera regresado. Hoidia no hablaría con tanta seguridad en su presencia, el hecho de que supiera que Ninaeve y ella solo eran aceptadas la hacía crecerse. Continúa, instó Egwene en un tono casi tan cortante como el de su compañera. Y recuerda, con otros términos. Desde luego. Por su actitud, se diría que Hoidia respondía a una cortés invitación, pero sus ojos relucían como cuentas negras de vidrio. Las consecuencias son obvias. Rand al Tor será culpado de los desmanes de Rand al Tor. Ni siquiera la prueba de que son dos hombres diferentes será tomada en consideración porque quién sabe las artimañas que el dragón renacido tiene a su alcance. Hasta podría encontrarse en dos sitios a la vez. Incluso el tipo de hombre que siempre se ha unido a las tropas de un falso dragón dudará ante la matanza indiscriminada y cosas peores que presenciará. Aquellos que no se acobarden por semejante carnicería buscarán al tal Rand al Tor que se refocila en un baño de sangre. Las naciones se unirán como lo hicieron en la guerra de Aiel, dispensó una sonrisa de disculpa a Vienda que resultaba incongruente en contraste con aquellos ojos implacables, aunque sin duda no tardarán tanto en esta ocasión. Ni siquiera el dragón renacido puede resistir algo así y cederá antes o después. Antes de que se inicie la última batalla habrá sido aplastado por los mismos a los que intentaba salvar. El oscuro quedará libre, llegará el día de Tarmongaidon, y la sombra cubrirá el mundo y reconstruirá el entramado para siempre. Ese es el plan de Liandrin. En su voz no había indicio alguno de satisfacción, pero tampoco de horror. Era una historia verosímil, más que la de Amico, que se basaba en unas pocas frases oídas por casualidad, pero Egwene la creía a ella, no a Hoidia. Tal vez porque no quería creerla. Era más fácil enfrentarse a una amenaza vaga en tan chico que a este plan con impostor y calculado al detalle para volver a todos contra Rand. No, Hoidia miente. Estoy segura, pensó. Sin embargo, no podían permitirse el lujo de pasar por alto ninguna de las dos historias. Y tampoco involucrarse en ambas y confiar en tener éxito. La puerta se abrió bruscamente y Marein entró en la estancia seguida por Ilein. La heredera del trono tenía el ceño fruncido y miraba el suelo, absorta en sus pensamientos, pero Marein. Por una vez, la serenidad de la Aes Sedai se había desvanecido, la ira afloraba a su semblante sin restricciones.
R6 el umbral anda altores, es, masculló Marein en un susurro tenso, un necio voluntarioso más terco que una mula. Y Lein levantó la cabeza, iracunda. Su nodriza, Lini, solía decir que antes se hilaría seda de las cerdas de los puercos que conseguir que un hombre dejara de actuar como tal. Pero eso no disculpaba a Arand. En Dos Ríos los criamos así. De repente, Ninaeve era todo sonrisas contenidas a medias y satisfacción. Rara vez disimulaba su desagrado por la Aes Sedai ni la mitad de bien de lo que ella pensaba. Las mujeres de Dos Ríos nunca tenemos problemas con ellos. A juzgar por la mirada sorprendida que le lanzó Egwene, tal afirmación era una mentira lo bastante grande para lavarle la boca con jabón. Marein arqueó las cejas en un gesto que apuntaba su intención de replicarle duramente. Y Lein rebulló intranquila, pero no se le ocurrió nada que decir para cortar el enfrentamiento. Rand no se le iba de la cabeza. No tenía derecho. Más que derecho tenía ella. ¿Qué ha hecho ahora, Marein?, preguntó Egwene. Los ojos de la Aes Sedai se volvieron hacia la muchacha, la mirada era tan dura que Egwene dio un respingo, abrió el abanico de golpe y lo agitó con nerviosismo dándose aire en la cara. Empero, la mirada de Marein se quedó clavada en Hoydia y en Amico, la primera la observaba cautelosamente, y la segunda, aislada y atada, estaba ajena a todo salvo la pared del fondo. Y Lein se llevó un pequeño sobresalto al reparar en que Hoydia no estaba atada, e hizo una rápida revisión del escudo que obstaculizaba el contacto con la fuente verdadera. Confiaba en que las demás no hubieran advertido su respingo. Hoydia despertaba en ella un miedo cerval, pero Egwene y Ninaeve le tenían tan poco temor como Marein. A veces resultaba muy difícil ser tan valerosa como tendría que ser una heredera del trono de Ande, con frecuencia deseaba componérselas tan bien como sus dos compañeras. Vi que la guardia seguía en el pasillo, murmuró la Aes Sedai como hablando consigo misma, y ni siquiera se me pasó por la cabeza. Se alisó los pliegues del vestido y recobró la compostura merced a un gran esfuerzo de voluntad. Y Lein no había visto nunca a Marein tan fuera de sí como aquella noche. Claro que la Aes Sedai tenía motivos de sobra. Los mismos que yo. ¿O tengo más? Se sorprendió al darse cuenta de que evitaba mirar a Egwene. De haber sido Egwene o Ninaeve o Ilein quienes estuvieran alteradas, Hoydia habría dicho algo sutil y con doble sentido, calculado para irritarlas un poco más. O, al menos, si hubieran estado solas. Pero, encontrándose presente Marein, se limitó al observar en silencio, desasosegada. Recobrada ya la calma, Marein se encaminó al extremo de la mesa. Hoydia era la más alta de las dos, más o menos una cabeza, pero, aun en el caso de que hubiera estado vestida con sedas, no habría cabido duda de cuál de ellas era la que dominaba la situación. Hoydia no se amilanó exactamente, pero sus manos aferraron, crispadas, la falda del sayón un instante antes de que consiguiera controlarlas. He arreglado las cosas para enviaros dentro de 4 días río arriba, a Tar-Valon y a la torre, anunció Marein, sosegada. Allí no os darán un trato tan benévolo como nosotras. Si hasta entonces no habéis dilucidado la verdad, hacedlo antes de llegar al puerto del sur o tened por seguro que acabaréis en la horca del patio de los traidores. No volveré a hablar con vos a menos que mandéis aviso de que tenéis algo que decir. Y no quiero saber nada de vos, ni una palabra, a menos que sea algo nuevo. Creedme, os ahorrará sufrimientos en Tar-Valon. Avienda, querrás decir al capitán que traiga a 2 de sus hombres. Y Lein parpadeó cuando Layel se incorporó y desapareció por la puerta. A veces Avienda se quedaba tan quieta y callada que uno olvidaba que estaba allí. Dio la impresión de que Hoydia se disponía a decir algo, pero Marein la miró de hito en hito y, finalmente, la amiga siniestra volvió los ojos a otro lado, relucían como los de un cuervo, rebosantes de negra ansia asesina, pero la mujer contuvo la lengua. Y Lein percibió el resplandor dorado que envolvía a Marein de forma repentina, era el halo de una mujer abrazando el saidar. Solo otra mujer entrenada para encauzar podía percibirlo. Era más fuerte que Marein, al menos potencialmente. En la torre, las mujeres encargadas de su enseñanza casi no habían dado crédito a su potencial, así como al de Ninaeve y al de Egwene. La más fuerte de las 3 era Ninaeve, cuando fuera capaz de encauzar a voluntad, se entendía. Sin embargo, Marein poseía la experiencia. Lo que ellas todavía estaban aprendiendo a hacer, Marein podía llevarlo a cabo medio dormida. A pesar de ello,
había ciertas cosas que las tres jóvenes eran capaces de hacer que estaban fuera del alcance de Marein. Significaba una pequeña satisfacción a la vista de la facilidad con que la Aes Sedai acobardaba a Joidia. Liberada, y por tanto recuperada su capacidad auditiva, Amico se volvió y advirtió la presencia de Marein por primera vez. Soltó un chillido de sobresalto y a continuación hizo una reverencia tan pronunciada como la de cualquier novicia reciente. Joidia tenía fija la mirada en la puerta, evitando los ojos de cualquiera. Ninaebe, cruzada de brazos y con los nudillos blancos de apretar tanto la punta de la trenza, asestaba a Marein una mirada tan funesta como la de Joidia. Egwene jugueteó con los pliegues de la falda y observó, ceñuda, a la amiga siniestra. Por su parte, Ilein frunció el entrecejo, deseando ser tan valiente como Egwene, y deseando también no tener la sensación de que estaba traicionando a su amiga. En ese momento entró el capitán, seguido de cerca por dos defensores vestidos de negro y oro. Avienda no venía con ellos, por lo visto había aprovechado la oportunidad para dar esquinazo a las Aes Sedai. El canoso oficial, con el distintivo de dos cortas plumas blancas en el yelmo, hurtó los ojos cuando se encontraron con los de Joidia, a pesar de que la mujer ni siquiera parecía verlo. La mirada del capitán fue de una mujer a otra, con incertidumbre. El ambiente de la habitación era tenso, y cualquier hombre listo evitaría verse envuelto en un problema entre esta clase de mujeres. Los dos soldados sujetaban las largas picas al costado casi como si temieran que tendrían que usarlas para defenderse. Puede que realmente lo pensaran. Llevaos a las dos prisioneras a las celdas, ordenó Marein al oficial secamente. Repetid vuestras instrucciones. No quiero errores. Sí, el temor constriñó la garganta del capitán. Tragó saliva y entonces pudo respirar. Sí, mi señora, dijo, observándola ansiosamente para ver si ese tratamiento era el adecuado. Puesto que la mujer siguió callada, esperando a que continuara, soltó un sonoro suspiro de alivio. Las prisioneras no hablarán con nadie salvo conmigo, ni siquiera entre ellas. Habrá 20 hombres en la sala de guardia y otros 2 en la puerta de cada celda en todo momento, que serán 4 si la puerta de una de las celdas tiene que abrirse por alguna razón. Yo personalmente vigilaré la preparación de su comida y se la llevaré. Todo como habéis ordenado, mi señora. En su voz se advertía un leve timbre intrigado. Por la ciudadela corrían cientos de rumores respecto a las prisioneras y el motivo de que las dos mujeres hubieran de estar tan fuertemente vigiladas. Y se contaban en voz baja historias sobre las Aes Sedai, cada cual más tenebrosa que la anterior. Muy bien, dijo Marein. Lleváoslas. No se sabía quiénes estaban más ansiosos por salir de la sala, si las prisioneras o los guardias. Hasta Joidia caminó deprisa, como si no soportara seguir callada un momento más ante Marein. Ilein estaba convencida de que había mantenido el gesto impasible desde que había entrado en la estancia, pero Egwene se acercó a ella y le echó el brazo por los hombros. ¿Qué ocurre, Ilein? Parece que estás a punto de llorar. La preocupación que revelaba su voz hizo que Ilein sintiera unas ganas horribles de dar rienda suelta a las lágrimas. Luz. No seré tan necia. De eso nada. Una mujer llorosa es un balde sin fondo, era otro de los numerosos refranes de Lini. 3 veces. Espetó Ninaebe a Marein. Solo 3 veces habéis consentido en ayudarnos con el interrogatorio, y esta última os habéis marchado antes de empezar. Y ahora venís y anunciáis tranquilamente que las enviáis a Tar-Valon. Si no estáis dispuesta a ayudarnos, al menos no interfiráis. No abuséis demasiado de la autoridad conferida por la Mirlin, replicó la Aes Sedai fríamente. Os habrá encomendado la persecución de Liandrin, pero seguís siendo una aceptada, nada más, y lamentablemente ignorante, por mucha carta de autorización que llevéis. ¿O acaso pensabais prolongar los interrogatorios indefinidamente sin acabar de tomar una decisión? Las gentes de Dos Ríos parecéis muy propensas a eludir decisiones que han de tomarse. Ninaebe, con los ojos desorbitados, abría y cerraba la boca como preguntándose a qué acusación responder primero, pero Marein se volvió hacia Egwene y Ilein. Tranquilízate, Ilein. No sé cómo piensas llevar a cabo las órdenes de la Mirlin si piensas que todos los países tienen las mismas costumbres que en tu tierra natal. Y no entiendo por qué estás tan disgustada. No permitas que tus sentimientos hieran a otros. ¿A qué os referís? Preguntó Egwene. ¿De qué costumbres habláis?
Verelaine estaba en los aposentos de Rand, dijo Elaine con un hilo de voz, sin poder contenerse. Sus ojos lanzaron una fugaz ojeada a Egwene, con expresión culpable. Esperaba no haber dejado entrever sus sentimientos. Marein le asestó una mirada de reproche y suspiró. Te habría ahorrado esto si hubiera podido, Egwene. Si Elaine no hubiera dejado que su repulsión contra Verelaine le obnubilara la razón. Las costumbres de Mayenne tampoco son como las de tu tierra. Egwene, sé lo que sientes por Rand, pero a estas alturas tienes que haberte dado cuenta que vuestra relación no devendrá en nada. Él pertenece al entramado, y a la historia. En apariencia sin hacer caso de la Aes Sedai, Egwene miró a Elaine a los ojos. La heredera del trono de Ande quería eludir los suyos, pero le era imposible. De repente, Egwene se le acercó, se tapó la boca con la mano y le susurró al oído, lo quiero como a un hermano. Y a ti como a una hermana. Te deseo lo mejor con él. Los ojos de Elaine se abrieron de par en par, y una sonrisa iluminó su semblante. Respondió al abrazo de Egwene estrechándola con todas sus fuerzas. Gracias, musitó quedamente. También yo te quiero, hermana. Oh, gracias. Lo interpretó erróneamente, comentó Egwene más para sí misma que para el resto, su sonrisa era radiante. ¿Alguna vez os habéis enamorado, Marein? ¡Qué pregunta tan chocante! Elaine era incapaz de imaginar a la Aes Sedai enamorada. Marein era del Aja Azul, y se decía que las hermanas azules volcaban toda su pasión en las causas. Pero la esbelta mujer no estaba en absoluto desconcertada. Durante unos instantes interminables observó impasible a las dos muchachas, la una rodeando con el brazo a la otra. Apostaría a que conozco el rostro del hombre con el que me casaré mejor que cualquiera de vosotras conoce el de su futuro esposo, dijo finalmente. Egwene dio un respingo de sorpresa. ¿Quién? Preguntó Elaine, boquiabierta. La Aes Sedai parecía pesarosa de haber hablado. Quizá solo me refería a una ignorancia compartida. No saquéis demasiadas conclusiones de unas cuantas palabras. Miró a Ninaeve, pensativa. Si en alguna ocasión elijo a un hombre, y solo he dicho si elijo, no será Lan. Eso sí puedo asegurarlo. Esto último era un claro soborno para aplacar a Ninaeve, pero no pareció que a la antigua Zaori le gustara oírlo. Ninaeve tenía lo que Lini habría llamado, un pedazo de tierra duro para cavar, por amar no solo a un guardián, sino a un hombre que intentaba negar que la correspondía. Era un completo necio, con sus argumentos sobre la guerra contra la sombra en la que tenía que combatir y que jamás podría ganar, y que rehusaba condenar a Ninaeve a vestir el traje de viuda en la fiesta de los esponsales. Cosas tontas como esas. Elaine no entendía cómo lo aguantaba Ninaeve, que no era de las que tenían mucha paciencia. Si habéis terminado la cháchara sobre hombres, dijo Ninaeve con acritud, como para demostrar que esto último era verdad, nos ocupamos de nuevo de cosas importantes. Apretó los dedos sobre la punta de la trenza, y fue cobrando impulso y fuerza a medida que hablaba, como la rueda de un molino de agua con los engranajes destrabados. ¿Cómo vamos a decidir cuál de ellas miente si las enviáis a Tarvalon? ¿O si mienten las dos? ¿O no miente ninguna? Si albergamos dudas y nos cuesta tomar una resolución no es por mi gusto, Marein, penséis lo que penséis, pero me he metido en demasiadas trampas para que me apetezca caer en otra. Y tampoco quiero ir corriendo tras un fuego fatuo. Fue a mí, a nosotras, a las que la Amirlin envió tras Liandrin y sus arpías. Puesto que vos no parecéis considerarlas lo bastante importantes para dedicar unos minutos a ayudarnos a interrogarlas, lo menos que podéis hacer es no ponernos zancadillas. Parecía a punto de arrancarse la trenza de cuajo y estrangular con ella a la Aes Sedai. Por su parte, Marein hacía gala de una calma peligrosamente fría que sugería la posibilidad de que estuviera presta a enseñarle de nuevo la lección de contener la lengua como había hecho con Joidia. Elaine decidió que había llegado el momento de intervenir. Ignoraba cómo había acabado convirtiéndose en la mediadora de estas mujeres, a veces le entraban ganas de cogerlas a todas por el cuello y sacudirlas, pero su madre decía siempre que en un estado de ira jamás se tomaba una buena decisión. Deberías añadir a la lista de lo que quieres saber por qué se nos hizo ir a los aposentos de Rand, ya que fue allí donde nos llevó Karin. Afortunadamente ya está bien. Marein lo curó. No pudo evitar un escalofrío al evocar la fugaz ojeada que había echado al dormitorio, pero su táctica de diversión funcionó a las 1000 maravillas. Que ya está bien.
Ninaeve dio un respingo. ¿Qué le pasó? Estuvo a punto de morir, respondió la Aes Sedai con tanta calma como si hubiera dicho que Rand tenía un resfriado. Ilein notó que Gwene temblaba al escuchar el desapasionado informe de Marein, pero quizá los temblores eran en gran parte suyos. Burbujas malignas colándose entre el entramado. Reflejos saltando de espejos. Randaltor cubierto de sangre y heridas. Casi como si se le hubiera ocurrido en el último momento, la Aes Sedai añadió que estaba segura de que Perrin y Mat también habían tenido alguna experiencia parecida, aunque hubieran salido ilesos. Esta mujer debía de tener hielo en las venas en vez de sangre. No, estaba demasiado furiosa por la tozudez de Rand. Y no hablaba con frialdad cuando se refirió al matrimonio por mucho que pretendiera lo contrario. Empero, a juzgar por su actitud, ahora podría estar discutiendo si una pieza de seda era del color más apropiado para un vestido. ¿Y esas cosas continuarán?, inquirió Egwene cuando Marein terminó. No podéis hacer nada para impedirlo. Rand. La pequeña gema azul que colgaba sobre la frente de la Aes Sedai se meció cuando la mujer sacudió la cabeza. Él no podrá hacer nada hasta que aprenda a controlar sus habilidades. Puede que ni siquiera entonces. Ignoro incluso si será lo bastante fuerte para rechazar el miasma que lo afecte a él. Sin embargo, al menos estará mejor preparado para defenderse. ¿No podéis hacer algo para ayudarlo?, demandó Ninaeve. Sois la única de nosotras que se supone lo sabe todo o que pretende saberlo. No podéis enseñarle. Sino todo, por lo menos una parte. Y no citéis proverbios sobre pájaros enseñando a volar a peces. Tendríais que saber la respuesta a eso si hubierais aprovechado mejor vuestros estudios de lo que lo habéis hecho. Tendríais que saberlo. Queréis aprender a utilizar el poder, pero no os interesa conocer el poder. El saidin no es el saidar. Los flujos son distintos, la forma de tejer es diferente. El pájaro tiene más posibilidades. Esta vez fue Gwene quien se encargó de aliviar la tensión. ¿Y cuál ha sido la cabezonada de Rand esta vez? Ninaeve abrió la boca para decir algo, pero Egwene se adelantó. En ocasiones puede ser más terco que una mula. Ninaeve cerró la boca con un chasquido, todas sabían cuán cierto era eso. Marein las miró pensativa. En ciertos momentos Ilein no sabía a ciencia cierta hasta qué punto confiaba en ellas la Aes Sedai. O en cualquier otra persona. Tiene que moverse, dijo al cabo Marein. En lugar de ello, se queda aquí sentado, y los tearianos ya empiezan a perderle el miedo. Se queda sentado, y cuanto más tiempo pase sin hacer nada más audaces se volverán los renegados, que interpretarán su pasividad como una señal de debilidad. El entramado cambia y fluye, solo los muertos están inmóviles. Tiene que actuar o, de lo contrario, morirá. Con la saeta de una ballesta clavada en la espalda, o con veneno en su comida, o porque los renegados aúnen fuerzas para desgarrarle cuerpo y alma. Tiene que actuar o morirá. Ilein se encogió con todas y cada una de las amenazas reseñadas por Marein, y lo peor es que eran reales. Y vos sabéis lo que tiene que hacer, ¿verdad?, inquirió Ninaeve, tirante. ¿Tenéis planeada esa acción? Así es. ¿Acaso preferís que vuelva a marcharse solo y tengamos que seguirle la pista de nuevo? Esta vez podría morir, o algo peor, antes de que diera con él. Eso era cierto. Rand apenas sabía lo que hacía. Y Ilein estaba segura de que Marein no deseaba que perdiera la poca guía que todavía le daba. La poca que él permitía que le diera. ¿Queréis compartir con nosotras ese plan que tenéis para él?, pidió Egwene. A la joven no le cabía duda de que en ese momento no estaba ayudando nada a suavizar la tensión del ambiente. Sí, hacedlo, abundó Ilein, que se sorprendió a sí misma por el tono empleado, fiel reflejo del timbre frío de su amiga. El enfrentamiento no era su estilo si podía evitarse, su madre decía siempre que era mejor guiar a la gente que intentar enderezarla a golpes. Pero si la actitud de las dos jóvenes molestó a Marein, ésta no lo acusó. Lo haré, siempre y cuando comprendáis que debéis mantenerlo en secreto. Un plan revelado está destinado a fracasar. Sí, veo que lo entendéis. Ilein sí, desde luego, era un plan peligroso y Marein no tenía la certeza de que funcionara. Samael está en Ilian, continuó la Aes Sedai. Los tearianos están dispuestos siempre a entrar en guerra con los ilianos, y viceversa. Llevan 1000 años matándose unos a otros,
y hablan de ello como otros hombres lo hacen del próximo día festivo. Dudo que ni siquiera la presencia de Samael cambie las cosas, sobre todo teniendo al dragón renacido para conducirlos a la batalla. Tyr seguirá a Arand con entusiasmo en esa empresa, y si consigue derrotar a Samael, él, luz. Exclamó Ninaeve. No solo queréis que inicie una guerra, queréis que luche con un renegado. No me extraña que se muestre reticente. No es tan necio, aunque sea hombre. Al final tendrá que enfrentarse al oscuro, apuntó Marein con voz sosegada. ¿Creéis de verdad que puede esquivar a los renegados? En cuanto a la guerra, ya hay conflictos sin que intervenga él, y todos ellos inútiles. Cualquier guerra es inútil, empezó Ileín, entonces enmudeció al caer de repente en la cuenta. La tristeza y el pesar debían reflejarse en su semblante, pero también la comprensión. Su madre le había hablado a menudo sobre cómo dirigir una nación con tan buen tino como se la gobernaba, dos cosas muy distintas pero ambas necesarias. Y en ocasiones había que hacer cosas muy desagradables para llevar a cabo tanto lo uno como lo otro, aunque el precio por no hacerlas era aún peor. Marein le dirigió una mirada compasiva. No siempre resulta agradable, ¿verdad? Supongo que tu madre empezó a enseñarte, tan pronto como fuiste lo bastante mayor para comprender, lo que necesitabas saber para gobernar después de ella. Marein se había criado en el Palacio Real de Cairien, no destinada a reinar pero emparentada con la familia regente, y sin duda había oído ese tipo de lecciones. A veces se tiene la impresión de que sería mejor vivir en la ignorancia, ser una campesina que desconoce todo lo que está más allá de los límites de sus campos. Más acertijos. Intervino Ninaeve, despectiva. La guerra solía ser algo de lo que oía hablar a los buhoneros, algo lejano que en realidad no comprendía. Ahora sé lo que es. Hombres que se matan entre sí. Hombres que se comportan como animales, perdida su condición humana. Pueblos quemados. Granjas y campos arrasados. Hambre, enfermedad y muerte, tanto para los inocentes como para los culpables. ¿Qué hace que esta guerra vuestra sea mejor, Marein? ¿Qué la hace ser más limpia? Ileín, invitó quedamente la Aes Sedai. La joven sacudió la cabeza, no quería ser la que lo explicara, pero dudaba que ni su propia madre, sentada en el trono del león, hubiera guardado silencio teniendo los oscuros y apremiantes ojos de Marein clavados en ella. La guerra tendrá lugar tanto si la iniciarán como si no, dijo de mala gana. Egwene retrocedió un paso, mirándola con tanta incredulidad como la plasmada en el semblante de Ninaeve, tal expresión se borró en los rostros de las dos jóvenes cuando prosiguió, los renegados no se quedarán ociosos, esperando. Samael no puede ser el único de ellos que haya tomado las riendas de una nación en sus manos, aunque sea el único del que tenemos noticia. Al final vendrán por Rand, tal vez en persona, pero desde luego apoyados por todos los ejércitos que tengan a su mando. Y las naciones libres de los renegados. ¿Cuántas de ellas se pondrán bajo el estandarte del dragón y lo seguirán al Tarmongaidón, y cuántas de ellas se convencerán de que la caída de la ciudadela es mentira y que Rand no es más que otro falso dragón al que hay que derrotar, un falso dragón tal vez lo bastante poderoso para amenazarlas si no lo atacan antes? De un modo u otro, habrá guerra. Cayó de manera brusca. Había más, pero no podía, no quería hablarles de esa parte. Marein no era tan reticente. Muy bien, dijo, asintiendo, pero incompleto. La mirada que le dirigió a la joven dejaba bien claro que sabía que Ileín había callado lo que ella tenía en mente. Enlazó las manos sobre la cintura con sosiego, y se dirigió a Ninaeve y a Egwene. No hay nada que haga a esta guerra mejor ni más limpia. Salvo que aglutinará a los tearianos con él, y los illianos acabarán siguiéndolo como ahora lo hacen los tearianos. ¿Cómo no lo van a hacer, una vez que el estandarte del dragón ondee sobre Ilian? Simplemente la noticia de su victoria podría decidir el resultado de las guerras en Tarabón y en Arad Doman a su favor, habrá guerras que terminarán por él. De un golpe, será tan fuerte en cuanto a hombres y espadas que solo una coalición de todas las restantes naciones desde aquí a la llaga podría derrotarlo, y al mismo tiempo demostrará a los renegados que no es un pichón cebado al que echar la red. Tiene que hacer el primer movimiento, ser el martillo, no el clavo. La Aes Sedai hizo una ligera mueca, y un atisbo de su anterior cólera estropeó la calma de la que hacía gala. Tiene que moverse primero. ¿Y qué hace? Lee. Lee y se enreda en mayores conflictos. Ninaeve estaba conmocionada,
como si estuviera contemplando todas las batallas y las muertes anunciadas. Los oscuros ojos de Egwene estaban desorbitados por el horror de la comprensión. Elaine se estremeció al mirarlas. Una de ellas había visto crecer a Rand, la otra había crecido a su lado. Y ahora lo veían a punto de iniciar guerras. No al dragón renacido, sino a Rand al'Thor. La lucha interna de Egwene era patente, y se aferró a la parte más insignificante, lo más inconsecuente de lo dicho por Moiraine. ¿Por qué leer puede ocasionarle conflictos?, preguntó. Ha decidido averiguar por sí mismo lo que anuncian las profecías del dragón. Moiraine mantenía el gesto frío y tranquilo, pero de repente pareció tan cansada como se sentía la propia Elaine. Estaban prohibidas sentir, pero el bibliotecario mayor tenía 9 traducciones distintas guardadas bajo llave en un arcón. Ahora Rand las tiene todas. Hice referencia al verso que venía al caso en esta situación, y él lo citó, tomado de una antigua traducción del candorés: el poder de la sombra dio forma a la carne humana, despierta el desorden, los conflictos y la perdición. El renacido, marcado y sangrante, blande la espada en sueños y brumas, encadena al esbirro de la sombra a su voluntad, desde la ciudad, perdida y abandonada, conduce las lanzas a la guerra una vez más, rompe las lanzas y les abre los ojos, la verdad largo tiempo oculta en el antiguo sueño. Es aplicable a esta situación como a cualquier otra. La Aes Sedai hizo una mueca. Ilian en poder de Samael es indudablemente una ciudad perdida. Dirigir las lanzas tearianas a la guerra, encadenar a Samael, y habrá cumplido el verso. El antiguo sueño del dragón renacido. Pero él no lo verá. Tiene incluso una copia en la antigua lengua, como si entendiera más de 2 palabras. Persigue sombras, y Samael o Rabbi Nolanfir podrían cogerlo por el cuello antes de que me dé tiempo a convencerlo de su error. Está desesperado. El tono afable de Nynaeve no iba dirigido a Moiraine, de eso no le cabía duda a Elaine, sino a Rand. Desesperado e intentando hallar su camino. También yo estoy desesperada, repuso firmemente la Aes Sedai. He dedicado mi vida a encontrarlo, y no permitiré que fracase si puedo evitarlo. Estoy casi tan desesperada como para, cayó de repente y frunció los labios. Baste decir que para hacer lo que debo. Pero a mí no me basta, intervino Egwene, cortante. ¿Qué haríais? Tienes otras cosas de las que preocuparte. El aja negro, no. La voz de Elaine sonó imperativa y tan cortante como la hoja de un cuchillo, sus manos crispadas apretaban con tanta fuerza la falda azul que los nudillos estaban blancos. Guardáis muchos secretos, Moiraine, pero debéis decírnoslo. ¿Qué pensáis hacerle? Sintió el fugaz impulso de coger a la Aes Sedai y sacudirla hasta arrancarle la verdad si ello era necesario. Hacerle. Nada. Oh, está bien. No hay razón para que no lo sepáis. Habéis visto lo que los tearianos llaman la Gran Reserva. Cosa rara, tratándose de gente que temía tanto al poder, los tearianos conservaban en la ciudadela una colección de objetos conectados con el poder a la que solo superaba la de la Torre Blanca. Elaine era de la opinión de que la tenían por la única razón de haberse visto obligados a guardar Callandor durante tanto tiempo, lo quisieran o no. Hasta la espada que no es una espada podía parecer menos imponente si se encontraba entre muchos otros objetos de su misma condición. Pero los tearianos jamás tuvieron el coraje de exhibir sus trofeos. La Gran Reserva se guardaba en una serie de sucias habitaciones abarrotadas que estaban ubicadas a mayor profundidad que las mazmorras. Cuando Elaine las vio por primera vez, la herrumbre había sellado los cerrojos de aquellas puertas que aguantaban todavía a los estragos de la podredumbre. Pasamos un día entero allí abajo, dijo Nynaeve, para comprobar si Liandrin y sus amigas habían cogido algo. No creo que lo hicieran. Todo estaba enterrado bajo una gruesa capa de polvo y moho. Harán falta 10 barcos fluviales para transportarlo todo a la torre. Tal vez allí sepan descubrir su utilidad, cosa imposible para mí. Por lo visto, la tentación de pinchar a Moiraine era demasiado grande para resistirse a ella, ya que añadió, sabríais todo esto si nos hubieseis dedicado un poco más de tiempo. La Aes Sedai no se dio por aludida. Parecía estar sumida en hondas reflexiones, analizando sus propios pensamientos, y cuando habló lo hizo más para sí misma que para las otras. Hay un terangreal en particular en la reserva, una especie de marco de puerta de piedra roja que da la sensación de estar torcido cuando se lo mira. Si no consigo que Rand tome alguna decisión, puede que tenga que cruzar a través de él.
La pequeña gema azul que reposaba sobre su frente titiló, emitiendo destellos. Por lo visto la Aes Sedai no estaba ansiosa por dar aquel paso. La mención del terangreal hizo que Gwene se llevara instintivamente la mano al corpiño del vestido. Ella misma había cosido un pequeño bolsillo allí para guardar el anillo de piedra. Ese anillo era un terangreal, poderoso a su manera aunque pequeño, y Elaine era una de las 3 únicas mujeres que sabían que lo tenía. Marein no se encontraba entre esas 3 mujeres. Los terangreal eran objetos extraños, reliquias de la era de leyenda, como los angreal y los aangreal aunque más numerosos. Los terangreal utilizaban el poder en lugar de magnificarlo, y aparentemente cada uno de ellos se había hecho para una única utilidad, pero, aunque se usaban algunos hoy en día, nadie tenía la certeza de si el uso que se les daba era el mismo para el que se los había creado. La vara juratoria, sobre la que una mujer pronunciaba los 3 juramentos al alcanzar la categoría de Aes Sedai, era un terangreal que hacía de tales juramentos parte de su carne y su sangre. La última prueba que pasaba una novicia al ascender a la categoría de aceptada se encontraba dentro de otro terangreal que desentrañaba sus más profundos temores y los hacía parecer realidad, o quizá la trasladaba a un lugar donde en verdad eran reales. Con los terangreal podían suceder cosas muy raras. Se habían dado casos de Aes Sedai que se habían consumido o habían muerto o simplemente habían desaparecido mientras los estudiaban. Y mientras los utilizaban. Vi ese umbral, dijo Elaine. En la última habitación al final del pasillo. Mi lámpara se apagó, y me caí 3 veces antes de llegar a la puerta. Un ligero rubor le tiñó las mejillas. Me dio miedo encauzar allí, ni siquiera para volver a encender la lámpara. La mayoría de los objetos parecían deshechos, desde mi punto de vista, y creo que los tearianos se limitaron a recoger cualquier cosa que alguien apuntara que podría estar conectada con el poder, pero pensé que si encauzaba podía canalizar accidentalmente la energía en algo que no fuera simple basura, y quién sabe lo que hubiera ocurrido. ¿Y si al tropezar en la oscuridad hubieras caído a través del umbral torcido? Replicó secamente Marein. Ahí no es necesario encauzar, solo cruzarlo. ¿Con qué propósito? Quiso saber Ninaeve. Para obtener respuestas. 3 respuestas, todas verídicas, acerca del pasado, del presente y del futuro. Lo primero que le vino a la cabeza a Elaine fue el cuento infantil Billy debajo de la colina, pero solo por lo de las 3 respuestas. De inmediato otra idea le vino a la mente, y no solo a ella. Se adelantó por poco a Ninaeve y a Egwene, que ya abrían la boca para hablar. Marein, eso resolvería nuestro problema. Podríamos preguntar si es Hoidia o es Amico quien dice la verdad, y dónde están Liandrin y las otras. Y los nombres de las del Aja Negro que todavía quedan en la torre, podemos preguntar qué es eso que significa un peligro para Rand, intervino Egwene. ¿Por qué no nos lo dijisteis antes? Añadió Ninaeve. ¿Por qué habéis dejado que siguiéramos escuchando las mismas historias día tras día cuando podríamos tenerlo resuelto a estas alturas? La Aes Sedai se encogió y levantó las manos. Vosotras 3 os lanzáis ciegamente hacia algo en lo que ni un centenar de guardianes irían con pies de plomo. ¿Por qué creéis que no lo he cruzado ya? Hace días podría haber preguntado qué tenía que hacer Rand para sobrevivir y triunfar, cómo podía derrotar a los renegados y al oscuro, cómo podía aprender a controlar el poder y mantener a raya la locura el tiempo suficiente para llevar a cabo lo que ha de hacer. Esperó, con los brazos en jarras, a que las jóvenes comprendieran el significado de lo que acababa de decir. Ninguna de ellas habló. Existen reglas, prosiguió, y peligros. Nadie puede cruzarlo más de una vez. Solo una. Se pueden hacer 3 preguntas, pero hay que hacerlas y oír las respuestas antes de poder marcharse. Las preguntas frívolas se castigan, al parecer, pero también parece ser que lo que es serio para una persona podría ser frívolo viniendo de otra. Y, lo más importante, las preguntas conectadas con la sombra tienen terribles consecuencias. Si preguntas sobre el Aja Negro, cabe la posibilidad de que regreses muerta o salgas farfullando como una demente, si es que sales. En cuanto a Rand, no estoy segura de que sea posible plantear una pregunta sobre el dragón renacido que no esté conectada con la sombra de un modo u otro. ¿Os dais cuenta? A veces hay motivos para ser cautelosa. ¿Cómo sabéis todo eso? Demandó Ninaeve, plantada delante de Marein con los brazos en jarras. Los grandes señores no habrán permitido nunca que las Aes Sedai estudien ninguna de las cosas que hay en la reserva.
A juzgar por la suciedad que los cubre, ninguno de esos objetos debe de haber visto la luz del día en un siglo. Yo diría que más, contestó Marein sin alterarse. Dejaron de hacer colección de objetos hace casi 300 años. Adquirieron este terangreal justo antes de interrumpir por completo dicha actividad. Hasta entonces había sido propiedad de los principales de Mayenne, que utilizaban sus respuestas para evitar que Mayenne cayera en poder de Tyr. Y permitieron que las Aes Sedai lo estudiaran. En secreto, por supuesto, Mayenne nunca osó enfrentarse de manera tan abierta a Tyr. Si tan importante era para Mayenne, planteó Ninaeve con desconfianza, ¿por qué está aquí, en la ciudadela? ¿Por qué los principales han tomado decisiones tanto malas como buenas en su intento de mantener a Mayenne independiente de Tyr? Hace 300 años, los grandes señores planeaban construir una flota a fin de seguir a los barcos mayenienses y encontrar los caladeros de los cardúmenes de pez esclavo. Alvar, por aquel entonces principal, subió el precio del aceite mayeniense para lámparas muy por encima del establecido para el aceite procedente de las aceitunas de Tyr, y para convencer más si cabe a los grandes señores de que Mayenne antepondría los intereses de Tyr a los suyos, les entregó como presente el terangreal. Él ya lo había utilizado, de manera que no le servía para nada, y era casi tan joven como lo es ahora Berelain, con un largo reinado por delante, aparentemente, y muchos años de necesitar la buena voluntad teariana. Era un necio, masculló Ilein. Mi madre jamás cometería semejante error. Tal vez no. Claro que Ande no es una nación pequeña acorralada por otra mucho más grande y poderosa. En cualquier caso, Alvar era un necio, como sé. Demostró después, ya que los grandes señores lo mandaron asesinar al año siguiente, pero su necedad me proporciona una oportunidad, si necesito recurrir a ella. Es peligrosa, pero siempre es mejor que nada. Ninaeve murmuró entre dientes, quizá desilusionada porque la Aes Sedai no hubiera dado un paso en falso. Eso nos deja a nosotras como estábamos antes, suspiró Egwene. Sin saber quién de ellas miente o si lo hacen las dos. Interrogadlas otra vez, si queréis, dijo Marein. Tenéis tiempo hasta que se las suba al barco, aunque dudo mucho que ninguna de ellas cambie ahora su historia. Mi consejo es que os concentréis en tan chico. Si Hoydia dice la verdad, entonces harán falta Aes Sedai y guardianes para custodiar a Mazrimtaim, no solo vosotras tres. Envié una paloma con un mensaje para la Mirlin nada más oír la versión de Hoydia la primera vez que la contó. De hecho, envié 3 palomas para asegurarme que una de ellas llega a la torre. Muy amable de vuestra parte mantenernos informadas, murmuró fríamente Ilein. La Aes Sedai seguía haciendo las cosas a su modo, sin contar con nadie. El que ellas 3 no fueran realmente Aes Sedai no era motivo suficiente para dejarlas al margen. La Mirlin les había encomendado a ellas, no a Marein, ir tras la pista del Aja Negro. Marein hizo una leve inclinación, como si pensara que le daba las gracias de verdad. No hay de qué. Recordad que sois las rastreadoras que la Mirlin ha enviado tras el Aja Negro. Su sonrisa apenas insinuada ante el gesto sorprendido de Ilein puso de manifiesto que sabía perfectamente lo que la joven estaba pensando. La decisión de cuál ha de ser el siguiente paso os corresponde a vosotras. Y eso también me lo habéis hecho notar a mí, añadió, cortante. Confío en que sea una decisión más fácil que la mía. Y asimismo confío en que durmáis bien en las pocas horas que quedan para que apunte el día. Buenas noches. Oh, esa mujer, rezongó Ilein cuando se hubo cerrado la puerta tras la Aes Sedai. A veces la estrangularía. Se dejó caer pesadamente en una de las sillas colocadas a la mesa, con la mirada fija en las manos enlazadas sobre el regazo. Ninaeve respondió con un gruñido, quizá corroborando sus palabras, y se dirigió a una mesa estrecha que estaba contra la pared y en la que había copas de plata, tarros con especias y 2 jarros. Uno de ellos, lleno de vino, descansaba dentro de un brillante cuenco que contenía hielo ahora casi derretido y que se había traído desde la columna vertebral del mundo metido en arcones, entre serrín. Hielo en verano para enfriar la bebida de un gran señor, algo así era casi inimaginable para Ilein. Un refresco antes de acostarnos nos vendrá bien, dijo Ninaeve mientras mezclaba vino, agua y especias. Ilein levantó la cabeza cuando Egwene se sentó a su lado. Lo que dijiste sobre Erand era en serio, Egwene. La otra joven asintió, y Ilein soltó un suspiro. ¿Recuerdas las bromas de Min, respecto a tener que compartirlo?
A veces me pregunto si no tendría una visión de la que no nos habló. Creía que se refería a que nosotras dos lo amábamos y que ella lo sabía. Pero tú tenías derecho a su amor, y yo no sabía qué hacer. Y sigo sin saberlo. Egwene, él te quiere a ti. Pues tendré que ser franca y dejarle las cosas claras, respondió firmemente la joven. Cuando me case, lo haré porque quiero, no solo porque un hombre crea que lo amo. Se lo diré con delicadeza, Elaine, pero cuando haya acabado de hablar, sabrá que es libre, lo quiera o no. Mi madre dice que los hombres son diferentes de nosotras. Dice que las mujeres queremos estar enamoradas, pero solo del elegido, mientras que un hombre necesita estar enamorado, pero que amará a la primera mujer que le llegue al corazón. Todo eso está muy bien, adujo Elaine con voz tensa, pero Verelaine estuvo en su habitación. Egwene resopló con desdén. Fueran cuales fueran sus intenciones, Verelaine no estará interesada por un hombre el tiempo suficiente para conseguir que la ame. Hace 2 días no le quitaba los ojos de encima a Roark. Y, dentro de 2, estará sonriendo a algún otro. Es como Elsa Grimvel, ¿la recuerdas? Esa novicia que se pasaba todo el día en los patios de entrenamiento coqueteando con los guardianes. Pues no creo que coquetear fuera lo único que hacía Verelaine a esas horas en su dormitorio. Llevaba aún menos ropa de lo que es habitual en ella, si tal cosa es posible. Entonces vas a dejar que le eche el lazo. No. Elaine lo dijo fieramente, y muy en serio, pero un instante después la desesperación se había adueñado de ella. Oh, Egwene, no sé qué hacer. Lo amo. Quiero casarme con él. Luz. ¿Qué dirá mi madre? Preferiría pasar toda una noche en la celda de Hoyd a que oír los sermones que me echará mi madre. Los nobles andorianos, incluso los de la familia real, contraían matrimonio con plebeyos lo bastante a menudo para que apenas se levantaran comentarios, al menos en la propia Ande, pero Rand no era exactamente lo que se consideraba un plebeyo. Morgase era muy capaz de mandar a Lynn a buscar a su hija para que la llevara a casa de una oreja. Tu madre difícilmente puede decir nada al respecto si se da crédito a lo que cuenta Matt, la animó Egwene. Aun cuando solo sea cierto la mitad. El tal Lord Gaebril por el que tu madre bebe los vientos no parece precisamente la mejor elección de una mujer que piensa con la cabeza. Estoy segura de que Matt exagera, repuso Elaine con remilgo. Su madre era demasiado sagaz para hacer el tonto por ningún hombre. Si Lord Gaebril, del que nunca había oído hablar hasta que Matt lo nombró, si ese individuo pensaba que obtendría poder a través de Morgase, la reina lo sacaría de su error sin contemplaciones. Ninaeve trajo a la mesa 3 copas, por las que resbalaban gotitas de condensación, llenas de vino aromatizado con especias, y pequeños tapetes de paja tejida en colores verdes y dorados para poner las copas y que la humedad no estropeara el pulimento de la mesa. Bien, dijo al tiempo que cogía una silla, así que has descubierto que estás enamorada de Rand, Elaine, y Egwene que no lo está. Las dos jóvenes la miraron boquiabiertas, una morena y la otra rubia, pero casi una imagen duplicada de perplejidad. Tengo ojos en la cara, continuó Ninaeve con expresión complacida. Y oídos, cuando no os molestáis en cuchichear. Tomó un sorbo de su copa. ¿Qué piensas hacer al respecto? Si esa Verelaine le echa la zarpa, no será fácil que lo suelte. ¿Estás segura, Elaine, de que quieres meterte en esto? ¿Sabes lo que es él? ¿Sabes lo que le espera, incluso dejando las profecías a un lado? La locura. La muerte. ¿Cuánto tiempo le queda? 1 año. 2. O empezará antes de que acabe el verano. Es un hombre que puede encauzar. Pronunció cada palabra con total crudeza. Recuerda lo que te enseñaron. Recuerda lo que es. Elaine levantó la cabeza en un gesto resuelto y sostuvo fijamente la mirada de Ninaeve. No me importa. Tal vez debería importarme, pero no es así. Quizás sea una estúpida, pero me da igual. No puedo cambiar mis sentimientos por imposición, Ninaeve. De improviso, la antigua Zaori sonrió. Tenía que estar segura, dijo cariñosamente. Tú tenías que estar segura. No es fácil amar a un hombre, pero amar a este será aún más duro. Su sonrisa se borró a medida que hablaba. Todavía no has contestado a mi primera pregunta. ¿Qué piensas hacer? Puede que Verelaine parezca frágil, y desde luego se las compone para que los hombres la vean así, pero ten por seguro que no lo es.
Luchará por lo que quiere. Y es de las que agarran con fuerza hasta lo que no les interesa, especialmente solo porque hay otra que quiere lo mismo. Me gustaría meterla dentro de un barril, dijo Egwene, que apretó su copa como si fuera el cuello de la principal, y mandarla en un barco de vuelta a Mayenne. En lo más profundo de la bodega. La trenza de Ninaeve se meció cuando la mujer sacudió la cabeza. Todo eso está muy bien, pero procura discurrir algo que sirva de ayuda. Si no se te ocurre nada, guarda silencio y deja que ella decida lo que tiene que hacer. Como Egwene le clavó una mirada irritada, añadió, ahora es Elaine la que tiene que entendérselas con Rand, no tú. Te has echado a un lado, ¿recuerdas? El comentario tendría que haber suscitado la sonrisa de Elaine, pero no ocurrió así. Se suponía que todo esto tenía que ser diferente. Suspiró. Creí que encontraría a un hombre, que aprendería a conocerlo con el transcurso de los meses o los años, y que poco a poco me daría cuenta de que lo amaba. Así es como siempre pensé que pasaría. Apenas conozco a Rand. No he hablado con él más de una docena de veces a lo largo de todo un año. Pero supe que lo amaba 5 minutos después de verlo. Eso sí que era una tontería. Pero era verdad, y no le importaba que fuera una estupidez. Así se lo diría a su madre a la cara, y a Lini. Bueno, a Lini tal vez no. Lini tenía unos métodos muy drásticos para ocuparse de las tonterías, y creía que Elaine seguía teniendo 10 años. Sin embargo, tal y como están las cosas, ni siquiera tengo derecho a estar enfadada con él. O con Verelaine. Pero lo estaba. Me gustaría darle de bofetadas hasta que los oídos le estuvieran pitando durante un año. Me gustaría ir azotándola todo el camino hasta el barco que la llevara de vuelta a Mayenne. Solo que no tenía derecho a hacerlo, y eso era lo peor. Estaba fuera de sí, y su tono sonó entre desesperado y suplicante. ¿Qué puedo hacer? Nunca se ha fijado en mí. En Dos Ríos, dijo lentamente Egwene, si una mujer quiere que un hombre sepa que le interesa, le pone flores en el cabello en Belta y no en el día solar. O le borda una camisa de fiesta en cualquier otra fecha. O pone empeño en pedirle que baile con ella, y no lo hace con nadie más. Elaine la miraba con incredulidad, y se apresuró a añadir, no estoy sugiriendo que le bordes una camisa, pero hay formas de darle a entender lo que sientes por él. Pues las mayenienses prefieren ir al grano. La voz de Elaine sonaba quebrada. Quizás sea el mejor sistema. Decírselo a las claras. Al menos sabría lo que siento. Al menos, tendría cierto derecho a. Cogió la copa de vino aromatizado y se lo echó al coleto. Ir al grano. Como cualquier pelandusca mayeniense. Soltó la copa vacía sobre el pequeño tapete y respiró hondo. ¿Qué dirá mi madre? Musitó. Lo que importa es qué vas a hacer cuando tengamos que marcharnos de aquí, intervino Ninaeve, afectuosa. Ya sea a Tan Chico o a la torre o a cualquier otra parte, tendremos que irnos. ¿Qué harás cuando acabas de decirle que lo amas y tienes que marcharte y dejarlo? ¿Y si te pide que te quedes con él? ¿Y si es eso lo que quieres? Me marcharé. No hubo vacilación en la respuesta de Elaine, aunque sí un timbre de aspereza. Ninaeve no tendría que habérselo preguntado. Si he de aceptar que es el dragón renacido, él tendrá que aceptar lo que soy yo, que tengo mis obligaciones. Deseo será ese Dai, Ninaeve. No es una simple diversión para mí. Y tampoco lo es el trabajo que nosotras tres hemos de realizar. ¿De verdad pensaste que iba a abandonaros a Egwene y a ti? Egwene se apresuró de asegurarle que tal idea no se le había pasado por la cabeza en ningún momento, y lo mismo hizo Ninaeve, pero lo bastante despacio para preparar la mentira. Elaine miró a la una y a la otra. Para ser sincera, os diré que temía que me dijeseis que era una estúpida por preocuparme por una cosa así cuando tenemos el problema del aja negro. Un leve parpadeo de Egwene reveló que tal idea se le había ocurrido a la joven. Rand no es el único que puede morir el año próximo o al mes que viene, dijo Ninaeve. También puede pasarnos a nosotras. Los tiempos han cambiado, y nosotras también. Si nos quedamos sentadas pensando en lo que deseamos, puede que no lo veamos cumplido a este lado de la tumba. Era un planteamiento que tenía poco o nada de tranquilizador, pero Elaine asintió. No era ninguna estúpida. Ojalá el tema del aja negro pudiera solucionarse tan fácilmente. Apretó la copa vacía de plata contra su frente, buscando la frescura del metal. ¿Qué iban a hacer?
A 7 jugando con fuego la mañana siguiente, cuando el sol apenas apuntaba por encima del horizonte, Egwene se presentó ante la puerta de los aposentos de Rand seguida por una reacia Elaine. La heredera del trono lucía un vestido de seda azul claro con manga larga y escote bajo, de corte teariano, que había accedido a ponerse solo después de una pequeña discusión. Un collar de zafiros, de un tono profundo como un cielo matutino, y otra sarta del mismo color entretejida en los ondulados cabellos rubio rojizos hacían resaltar el azul de sus ojos. A despecho del pegajoso calor, Egwene llevaba un pañuelo rojo oscuro, grande como un chal, sobre los hombros. Avienda se lo había proporcionado, así como los zafiros. Era chocante pero, a saber cómo, Lael disponía de un considerable surtido de este tipo de cosas. A pesar de que sabía que estaban allí, Egwene se sobresaltó cuando los guardias Aiel se pusieron de pie con pasmosa rapidez. Elaine dio un respingo, pero enseguida los contempló con aquel aire regio que se le daba tan bien adoptar. No pareció surtir efecto en estos hombres curtidos por el sol. Los 6 eran Saen Metal, perros de piedra, y mostraban un aire relajado para ser Aiel, lo que significaba estar echando ojeadas hacia todos lados y parecer dispuestos a moverse en cualquier dirección. Egwene se irguió también siguiendo la pauta de Elaine, deseó para sus adentros saber hacerlo tan bien como la heredera del trono. Deseamos comprobar cómo están las heridas del Lord Dragón, anunció. La excusa era absurda y los Aiel se habrían dado cuenta si hubieran conocido bien el funcionamiento de la curación, pero por suerte tal posibilidad era improbable, poca gente sabía gran cosa al respecto, y seguramente los Aiel menos aún que la mayoría. Egwene no tenía intención de dar explicaciones de su presencia allí, bastaba con su supuesta condición de Aes Sedai, pero, cuando los Aiel surgieron como si brotaran repentinamente del negro suelo de mármol, a la joven le pareció una buena idea. Y no es que hubieran hecho la menor intención de cerrarles el paso, desde luego, pero estos hombres tan altos y de rostros tan impasibles como si estuvieran tallados en piedra imponían, y sostenían aquellas lanzas cortas y los arcos como si utilizarlos fuera tan natural, y tan simple, como respirar. Sus claros ojos, la escrutadora e intensa mirada prendida en ella, traían a la memoria los cuentos de los implacables y crueles Aiel de rostro velado, de la guerra de Aiel y de hombres como estos, que habían destruido hasta el último de los ejércitos enviados contra ellos y que regresaron al yermo solo después de combatir durante 3 sangrientos días con sus noches contra las naciones aliadas a las puertas de la mismísima Tar Valon hasta llegar a un punto muerto y dejar la batalla en tablas. Faltó poco para que Egwene recurriera al Saidar. Goul, el jefe de los perros de piedra, asintió en silencio, había respeto en el modo en que miró a Egwene y Elaine. Era un hombre apuesto, a su modo tosco, y algo mayor que Ninaeve, con unos ojos tan verdes y claros como gemas talladas, y largas pestañas tan oscuras que parecían perfilar sus párpados con una raya negra. Deben de dolerle mucho. Está de un humor pésimo esta mañana. Goul esbozó una sonrisa, un fugaz destello de los blancos dientes, como comprendiendo ese estado de ánimo cuando uno está herido. Ya ha despachado con cajas destempladas a esos grandes señores, y a uno de ellos lo sacó a empujones él mismo. ¿Cómo se llamaba? Torean, apuntó otro Aiel, aún más alto. Llevaba el arco corto y curvado con una flecha encajada en actitud casi despreocupada. Sus grises ojos se detuvieron un momento en las dos mujeres para de forma inmediata volver a la vigilancia hacia las columnas de la antesala. Sí, Torean, convino Goul. Pensé que iría deslizándose por el suelo hasta aquellas bonitas estatuas, señaló con la lanza al círculo de tiesos defensores. Pero se quedó corto en casi 3 pasos. Perdí un buen tapiz teariano lleno de halcones bordados en hilo de oro que había apostado con Manguin. El hombre más alto esbozó una breve y satisfecha sonrisa. Egwene parpadeó desconcertada al imaginar a Rand echando a empujones a un gran señor y haciéndolo rodar por el suelo. Nunca había sido violento, todo lo contrario. ¿Hasta qué punto habría cambiado? Ella había estado demasiado ocupada con Hoydia y Amico, y él, con Marein Olano los grandes señores, para tener algo más que una conversación de pasada, unas cuantas palabras sobre el hogar y cómo habría sido la fiesta de Beltane este año y cómo sería la del día solar. Todo muy breve. ¿Cuánto habría cambiado? Hemos de verlo, dijo Elaine con un leve temblor en la voz. Goul inclinó la cabeza al tiempo que bajaba la punta de la lanza al suelo de mármol negro. Por supuesto, Aes Sedai.
Egwene y Elaine entraron en los aposentos de Rand con cierta inquietud. El rostro de la heredera del trono decía de manera inequívoca lo mucho que le costaba dar esos pocos pasos. No quedaba rastro de la violencia de la noche anterior, a no ser la ausencia de espejos. Los recuadros de tono más claro en la madera de los paneles señalaban los lugares donde habían estado colgados. Tampoco es que reinara el orden en el dormitorio, ni mucho menos. Había libros por todas partes, encima de cualquier sitio, algunos de ellos abiertos como si los hubieran dejado abandonados a mitad de una página, y la cama seguía sin hacer. Las cortinas carmesí estaban corridas en todas las ventanas, orientadas a poniente y al río, que era la arteria principal de la ciudad. Callandor refulgía como cristal pulido sobre un enorme pedestal dorado con ornamentación excesivamente recargada. Egwene pensó que el pedestal era la cosa más fea que había visto en su vida decorando una habitación, aunque cambió de idea al fijarse en la escultura que representaba dos lobos de plata acosando a un ciervo dorado y que estaba sobre la repisa de la chimenea. La ligera brisa procedente del río mantenía increíblemente fresco el dormitorio en comparación con el resto de la ciudadela. Rand estaba en mangas de camisa, arrellanado en un sillón, con una pierna por encima del reposabrazos y un libro encuadernado en cuero apoyado en la rodilla. Al oír el ruido de sus pasos cerró el libro de golpe, lo tiró entre los otros sobre la alfombra, y se puso de pie de un salto, listo para luchar. El gesto ceñudo de su rostro se borró al ver quiénes eran. Por primera vez desde que estaba en la ciudadela, Egwene lo miró buscando cambios en él, y los halló. ¿Cuántos meses hacía desde que lo había visto antes de reunirse en Tyr? Los suficientes para que su rostro adquiriera una expresión más dura, para que se borrara la franqueza que reflejaba en otros tiempos. También se movía de forma diferente, un poco como Lan, como los hay él. Con su estatura y su rojizo cabello, y los ojos que ahora parecían azules en lugar de grises al reflejarse la luz en ellos, su apariencia recordaba mucho a la de un Aiel, tanto que despertaba inquietud. Pero, aparte de estos cambios físicos, ¿qué otros había experimentado? Creía que erais, otras personas, farfulló a la par que su mirada azorada iba de una muchacha a la otra. Este era el Rand que Egwene conocía, hasta el rubor que teñía sus mejillas cada vez que sus ojos se posaban en una u otra. Cierta, gente quiere cosas a las que no puedo avenirme. Cosas a las que no accederé. Una repentina sospecha le ensombreció el semblante, y su tono se endureció. ¿Qué queréis? Os ha enviado Marein. Venís a convencerme de que haga lo que quiere. No seas cretino, replicó secamente Egwene sin pensar lo que decía. Yo no quiero que empieces una guerra. Venimos para, añadió Elaine en tono suplicante, para ayudarte si está en nuestras manos. Esa era una de las razones, y la más fácil de sacar a colación, que se habían planteado durante el desayuno. Conocéis sus planes empezó hoscamente Rand, pero enseguida cambió de táctica. Ayudarme. ¿Cómo? Eso es lo que Marein me dice siempre. Egwene, el gesto severo, se cruzó de brazos sujetando el pañuelo con fuerza del mismo modo que solía hacer Ninaeve cuando hablaba con los miembros del Consejo del Pueblo y estaba resuelta a salirse con la suya por muy obstinados que se mostraran. Ya era demasiado tarde para empezar la conversación de otra manera, solo le quedaba proseguir en la línea marcada con sus primeras palabras. Te repito que no seas cretino, Rand al'Thor. Puede que tengas a los tearianos lamiéndote las botas, pero todavía recuerdo cuando Ninaeve te sacudió el trasero con una vara por dejar que Mat te convenciera para robar un jarro de licor de manzana. Elaine mantuvo la compostura de manera impecable, demasiado impecable, en opinión de Egwene, que dedujo que su amiga estaba haciendo un gran esfuerzo para no prorrumpir en carcajadas. Ni qué decir tiene que Rand no lo notó. Los hombres nunca se daban cuenta de esas cosas. El joven le sonrió a Egwene, también a punto de echarse a reír. Acabábamos de cumplir 13 años, recordó. Nos encontró dormidos detrás del establo de tu padre, y teníamos un dolor de cabeza tan espantoso que apenas si sentimos los bardascazos que nos propinó. No era así, ni mucho menos, como lo recordaba Egwene. Bien distinto de lo que pasó cuando le tiraste aquel cuenco a la cabeza, ¿te acuerdas? Te preparó una infusión de genciana porque llevabas abatida una semana, y tan pronto como probaste un sorbo le tiraste a la cabeza su mejor cuenco. Luz, ¿cómo chillabas? ¿Cuándo fue eso? Hará unos 2 años el próximo, no estamos aquí para hablar de los viejos tiempos, lo interrumpió. Egwene,
se ajustó el pañuelo con gesto irritado. Era de lana muy fina, pero aún así daba demasiado calor. En verdad, Rand tenía la mala costumbre de acordarse de cosas de lo más inoportunas. El joven sonrió como si supiera lo que estaba pensando. Decís que estáis aquí para ayudarme, dijo de mucho mejor humor. ¿Haciendo qué? Supongo que no sabréis el método para lograr que un gran señor no falte a su palabra en cuanto le quito la vista de encima. Ni cómo impedir que tenga ciertos sueños. No me vendría mal tener ayuda con. Sus ojos pasaron rápidamente de Elaine a ella, y empezó de nuevo dándole otro enfoque. ¿Qué me decís de la antigua lengua? ¿Aprendisteis algo en la Torre Blanca? Sin esperar respuesta empezó a revolver entre los volúmenes esparcidos sobre la alfombra. Tengo aquí una copia, en alguna parte, de Rand. Egwene levantó la voz. Rand, no sé leer la antigua lengua. Lanzó una rápida mirada admonitoria a Elaine, advirtiéndole que no admitiera tener dicho conocimiento. No habían venido para traducirle las profecías del dragón. El leve cabeceo de asentimiento de la heredera del trono hizo destellar los zafiros que adornaban su cabello. Tenemos otras cosas que aprender. El joven dejó de buscar entre los libros y suspiró. Era mucho esperar, comentó. Pareció que iba a decir algo más, pero se quedó mirando sus botas. Egwene se preguntó cómo se las componía para tratar con los grandes señores, tan arrogantes, si ellas dos lograban turbarlo con tanta facilidad. Vinimos para ayudarte con el encauzamiento, le dijo. Con el poder. Lo que afirmaba Marein se daba por cierto, tan imposible era que una mujer enseñara a un hombre a encauzar como a que diera a luz un hijo. Pero Egwene no estaba tan segura de ello. Una vez había percibido algo tejido por el Saidin. O, más bien, había sentido algo que obstruía sus propios flujos, tan cierto como que un dique represa el agua. Pero fuera de la torre había aprendido tanto como dentro, sin duda, entre sus conocimientos habría algo que podría enseñarle, cierta guía que ofrecerle. Si podemos, añadió Elaine. De nuevo una sombra de sospecha cruzó su rostro. Resultaban inquietantes los bruscos cambios en su estado de ánimo. Hay más probabilidades de que yo sepa leer la antigua lengua que de que vosotras podáis, seguro que esto no es obra de Marein. Os envió aquí. Cree que podrá convencerme utilizando medios indirectos, ¿verdad? Algún ardid de a esa edad y que no veré hasta que esté atrapado en él. Soltó un gruñido amargado, y recogió la chaqueta verde oscuro que tenía tirada en el suelo, detrás de una de las sillas, se puso la prenda precipitadamente. He aceptado recibir a otros grandes señores esta mañana. Si no los tengo vigilados, encuentran el modo de soslayar lo que he ordenado. Aprenderán antes o después. Ahora soy yo quien manda en Tyr. Yo. El dragón renacido. Ya les enseñaré. Tenéis que disculparme. Egwene sentía un terrible deseo de sacudirlo. ¿Qué mandaba en Tyr? Bueno, quizás sí, tan orgulloso como un gallo de corral porque ha ahuyentado al zorro que intentaba colarse en él. Era un pastor, no un rey, e incluso si tenía derecho a darse aires, no era bueno para él hacerlo. Estaba a punto de decírselo a la cara, pero Elaine se le adelantó. Nadie nos ha enviado, dijo, furiosa. Vinimos porque te apreciamos. Tal vez no funcione, pero al menos podrías probar. Si nos preocupas lo suficiente para que lo intentemos, tú también tendrías que intentarlo. Tampoco te importa que no puedes dedicarnos ni una hora. Ni siquiera por tu vida. Rand dejó de abotonarse la chaqueta y se quedó mirando a Elaine tan intensamente que por un momento Egwene pensó que se había olvidado de ella. El joven apartó los ojos con un estremecimiento. Miró de soslayo a Egwene, cambió el peso del cuerpo de uno a otro pie, y bajó la vista al suelo, fruncido el ceño. De acuerdo, murmuró. No servirá de nada, pero lo intentaré. ¿Qué queréis que haga? Egwene respiró hondo. No había pensado que convencerlo iba a ser tan fácil. Rand había sido siempre tan inamovible como una roca cuando decidía no dar su brazo a torcer, cosa que ocurría con sobrada frecuencia. Mírame, dijo, al tiempo que conectaba con el Saidar. Dejó que el poder la hinchiera más que nunca, más plenamente, aceptando hasta la última gota que podía asumir, fue como si la luz bañara cada partícula de su ser. Se obligó a hablar. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Mírame, Rand.
Él levantó la cabeza poco a poco, todavía con el ceño fruncido. Te veo a ti. ¿Qué se supone que tengo que ver? Estás tocando el poder. Egwene, Marein ha encauzado en mi presencia un centenar de veces, y jamás he visto nada. Salvo lo que hacía. No funciona así. Hasta yo sé eso. Soy más fuerte que Marein, respondió firmemente. Ella estaría tendida en el suelo, quejándose o inconsciente, si intentara absorber tanto como hay dentro de mí ahora. Era verdad, aunque hasta ahora no había hecho una estimación tan aproximada de la habilidad de la Aes Sedai. Este poder, que palpitaba en sus venas con más fuerza que su propia sangre, clamaba por ser utilizado. Con tal cantidad, podría realizar cosas que Marein no imaginaría hacer ni en sueños. La herida en el costado de Rand que la Aes Sedai nunca podía curar del todo. Ella no sabía cómo llevar a cabo la curación, ya que era mucho más complicado que todo lo que había hecho hasta ahora, pero había visto cómo curaba Ninaeve y, tal vez, con esta inmensa cantidad de poder que la llenaba, sería capaz de ver algún modo de cómo podría sanarse. No llevarlo a cabo, desde luego, sino solo verlo. Con cuidado, irradió un abanico de flujos, finos como cabellos, de aire, agua y energía, los poderes utilizados para la curación, y tanteó la vieja herida. Un roce y echó marcha atrás, convulsa, retirando la urdimbre, tenía el estómago tan revuelto como si quisiera vomitar hasta la última comida que había ingerido en su vida. Daba la impresión de que toda la oscuridad del mundo estuviera agazapada allí, en el costado de Rand, toda la maldad del mundo dentro de una llaga purulenta, cubierta solo por una tierna cicatriz. Una cosa como esa empaparía los fluidos de curación como gotas de agua en la seca arena de un desierto. ¿Cómo podía soportar Rand el dolor? ¿Por qué no lloraba? Solo había pasado un segundo desde la primera idea concebida a la acción. Estremecida, y procurando por todos los medios ocultarlo, continuó sin hacer una pausa: eres tan fuerte como yo. Lo sé, tienes que serlo. Siéntelo, Rand. Puedes sentirlo. Luz. ¿Qué puede curarle eso? ¿Habrá algo que pueda? No siento nada, murmuró, sin dejar de mover los pies. La piel de gallina. Y no me extraña. No es que no me fíe de ti, Egwene, pero no puedo evitar ponerme nervioso cuando una mujer encauza cerca de mí. Lo siento. No se molestó en explicarle la diferencia entre encauzar y simplemente conectar con la fuente verdadera. Eran tantas las cosas que ignoraba, incluso comparándolo con sus limitados conocimientos. Era un ciego intentando hacer funcionar un telar al tacto, sin saber nada de colores ni del aspecto de los hilos e incluso del telar. No sin esfuerzo, soltó el saidar, y le costó mucho trabajo. Una parte de su ser quería llorar por la pérdida. Ahora no estoy tocando la fuente, Rand. Se acercó un poco más a él y lo miró a los ojos. ¿Sigues teniendo carne de gallina? No. Pero es porque me lo has dicho. Se encogió de hombros bruscamente. ¿Lo ves? Nada más pensar en ello, y ya se me han puesto los pelos de punta. Egwene esbozó una sonrisa de triunfo. No necesitó mirar a Eileen para estar segura de lo que ya había percibido, lo que habían acordado hacer antes de venir. Eso te ocurre porque percibes que una mujer está en contacto con la fuente, Rand. Es lo que está haciendo Eileen en este preciso momento. El joven observó intensamente a la heredera del trono, con los ojos entrecerrados. Da igual que lo veas o no. Lo sientes. Algo hemos conseguido. Veamos qué más podemos descubrir. Rand entra en contacto con la fuente verdadera. Da entrada al Saidin. Su voz sonó enronquecida. También habían acordado esto Eileen y ella. Al fin y al cabo era Rand, no el monstruo de los relatos, y las dos habían estado de acuerdo. Con todo, pedir a un hombre que... Lo extraño es que hubiera sido capaz de pronunciar siquiera las palabras. ¿Ves algo? Le preguntó Eileen. ¿Sientes algo? Rand seguía repartiendo miradas entre una y otra joven, y algunas veces bajaba la vista al suelo y otras hasta se sonrojaba. ¿Por qué se turbaba tanto? Eileen, observando fijamente al joven, sacudió la cabeza. No notó absolutamente nada. Podría estar ahí plantado, sin más. Seguro que está haciendo algo. Puede que sea cabezota, pero no necio. Al menos,
no lo es casi nunca. Bueno, sea cabezota o necio o cualquier otra cosa, no siento nada. Dijiste que harías lo que te pidiéramos, Rand. Egwene tenía la frente fruncida. Lo estás haciendo. Si tú sentiste algo, lo mismo tendría que haberme pasado a mí, y no, se interrumpió con un grito sofocado. Algo le había pellizcado el trasero. Las comisuras de los labios de Rand temblaban en un claro intento de contener la sonrisa. Eso no ha tenido gracia, espetó, tajante. El joven trataba de conservar la expresión de inocencia, pero finalmente acabó sonriendo. Dijiste que querías sentir algo, y pensé que, su repentino bramido hizo que Egwene diera un salto. Con la mano frotándose la nalga izquierda, Rand empezó a girar en círculo, cojeando dolorido. Rayos y truenos, Egwene. No era necesario que me, bajó la voz a un murmullo incomprensible, que la joven se alegró de no entender. Aprovechó la oportunidad para darse un poco de aire con el pañuelo, y compartió una fugaz sonrisa con Elaine. El fulgor que rodeaba a la heredera del trono perdió intensidad. Las dos muchachas estuvieron a punto de echarse a reír mientras se frotaban el trasero con disimulo. Eso le enseñaría. Pagarle con la misma moneda, salvo que multiplicado por 100, según el cálculo de Egwene. Se volvió hacia Rand con toda la seriedad que pudo dar a su rostro. Eso lo habría esperado de Matt. Creía que tú, al menos, habías madurado. Vinimos para ayudarte si podíamos, así que procura cooperar. Haz algo con el poder, pero algo que no sea infantil. Quizás seamos capaces de sentirlo. Encorvado, Rand les asestó una mirada iracunda. Que haga algo, dices, rezongó. No tenías derecho a. Voy a estar cojo durante. Así que quieres que haga algo, no. De repente, Egwene se levantó en el aire, y Elaine también, se miraron la una a la otra, los ojos desorbitados por la sorpresa, mientras flotaban a casi un paso del suelo. Nada la sostenía, ningún flujo que Egwene pudiera ver ni sentir. Nada. Apretó los labios. No tenía derecho a hacerles esto. Ninguno en absoluto, y era hora de que aprendiera la lección. El mismo tipo de escudo de energía que había aislado a Hoydia de la fuente verdadera también serviría para él, las Aes Sedai lo utilizaban con los contados hombres que encontraban que eran capaces de encauzar. Se abrió al saidar y sintió un vacío en la boca del estómago. El saidar estaba allí, sentía su calor y su luz, pero entre ella y la fuente verdadera se interponía algo, nada, una ausencia que la separaba de la fuente verdadera como un muro de piedra. Se sentía vacía por dentro hasta que el pánico la colmó. Un hombre estaba encauzando, y ella estaba atrapada en ello. Era Rand, sí, pero estando allí, suspendida como un cesto, indefensa, en lo único que pensó fue que un varón estaba encauzando y en la contaminación existente en el saidín. Quiso gritarle, pero solo emitió una especie de graznido. ¿Quieres que haga algo? Bramó Rand. Las patas de un par de mesitas se doblaron en ángulos extraños y la madera crujió, empezaron a dar tumbos de un lado para otro en una horrenda parodia de baile, esparciendo por el suelo laminillas doradas. ¿Te gusta esto? El fuego se prendió en la chimenea de costado a costado, ardiendo sobre las piedras limpias de cenizas. ¿O esto? La escultura del ciervo y los lobos empezó a reblandecerse y a desmoronarse. Regueros de plata y oro resbalaron de la masa informe, se afinaron hasta semejar hilos brillantes que serpenteaban y se tejían entre sí formando un estrecho paño de tejido metálico. La pieza de reluciente material colgó en el aire mientras crecía, el extremo superior unido todavía a la escultura que se derretía poco a poco sobre la repisa de la chimenea. Haz algo. Haz algo. ¿Tienes idea de lo que es tocar el saidín, encauzarlo? La tienes. Puedo sentir la locura acechando, infiltrándose dentro de mí. De repente, las mesitas saltarinas estallaron en llamas, como antorchas, sin dejar de bailar, los libros dieron vueltas en el aire, mientras las páginas pasaban y se agitaban, el cobertor de la cama reventó esparciendo plumas por la habitación como si estuviera nevando. Las que cayeron sobre las mesas prendidas impregnaron el aire de un penetrante y repulsivo olor a hollín. Durante un momento, Rand miró de hito en hito, con cara de loco, las mesitas en llamas. Entonces, lo que quiera que sostenía a Egwene y a Elaine desapareció, junto con el escudo,
los pies de ambas tocaron la alfombra en el mismo instante en que las llamas se extinguían como si las hubiera absorbido la madera que estaban consumiendo. El fuego de la chimenea se apagó, y los libros cayeron al suelo en un revoltijo mayor que antes. El trozo de paño dorado y plateado también cayó junto con hebras de metal fundido, aunque ya no eran líquidas y ni siquiera estaban calientes. Solo quedaban 3 bultos de tamaño regular, 2 de plata y 1 de oro, encima de la repisa de la chimenea, fríos e irreconocibles. Egwene se había acercado, tambaleándose, a Eileen nada más pisar el suelo. Se agarraron la una a la otra buscando apoyo, pero Egwene notó que su amiga estaba haciendo exactamente lo mismo que ella, abrirse al saidar lo más deprisa posible. En cuestión de segundos, tenía preparado un escudo para lanzarlo alrededor de Rand no bien viera el menor indicio de que iba a encauzar, pero el joven estaba inmóvil, estupefacto, contemplando fijamente las mesitas abrasadas. Mientras las plumas seguían cayendo sobre él y se le quedaban prendidas en la chaqueta. Ahora no parecía ofrecer peligro, pero el dormitorio estaba hecho un completo desastre. Egwene tejió pequeños flujos de aire para recoger todas las plumas que flotaban y las que ya habían caído sobre la alfombra. Como si se le ocurriera en el último momento, también incluyó las que Rand tenía en la chaqueta. Podría encargarle a la gobernanta que se ocupara del resto o hacerlo él mismo. Rand se encogió cuando las plumas pasaron flotando ante él para ir a posarse sobre el destrozado cobertor. El olor a plumas y madera quemada persistía, pero al menos el cuarto estaba más arreglado, y la débil brisa que entraba por las ventanas abiertas empezaba a disminuir el tufo. A lo mejor la gobernanta no quiere darme otro, dijo Rand con una risa tensa. Un cobertor diario es más de lo que está dispuesta a. Evitaba mirarla a ella y a Eileen. Lo lamento. Quizás sea mejor que os marchéis. Esa parece ser la frase que repito más últimamente. Se puso colorado otra vez y carraspeó para aclararse la garganta. No estoy tocando la fuente verdadera, pero tal vez sería mejor que os marchaseis. Todavía no hemos terminado, dijo Egwene dulcemente, con más dulzura de la que sentía realmente. Habría querido tirarle de las orejas por levantarla así en el aire, por aislarlas a ambas de la fuente. Pero Rand estaba pasando un mal momento, al borde de. No sabía de qué y tampoco quería saberlo, en esa oportunidad ni allí. Con tantos aspavientos sobre su fuerza, todas decían que Eileen y ella se contarían entre las Aes Sedai más poderosas, si no las más, desde hacía un milenio, había dado por hecho que eran tan fuertes como él. O al menos, casi. Acababan de sacarla de su error sin contemplaciones. Tal vez Nynaeve se acercara más si se ponía lo bastante furiosa, pero Egwene sabía que ella jamás sería capaz de hacer lo que él había hecho, diversificar los flujos de aquel modo, realizar tantas cosas a la vez. El esfuerzo de trabajar con 2 flujos a un tiempo era más del doble que hacerlo solo con uno de igual magnitud, y trabajar 3, más del cuádruple de hacerlo con 2. Y él debía de haber estado tejiendo una docena. Ni siquiera parecía cansado, aunque la brega con el poder consumía energía. Mucho se temía que Rand era capaz de manejarlas a Eileen y a ella como 2 gatitos recién nacidos. Gatitos a los que quizá decidiera ahogar si se volvía loco. Pero no podía marcharse sin más. Sería lo mismo que darse por vencida, y ella no era de las que se rendían fácilmente. Tenía intención de hacer aquello para lo que había ido allí, todo, y no iba a dejar que la echara por las buenas. Ni él ni nada. Los azules ojos de Eileen rebosaban resolución y, cuando Egwene se calló, tomó la palabra con voz mucho más firme. Y no nos iremos hasta que hayamos acabado. Dijiste que lo intentarías, así que tienes que hacerlo. Lo dije, ¿verdad? Rezongó él al cabo de un momento. Por lo menos, tomemos asiento. Evitando mirar las mesas negras de hollín y el trozo de paño metálico caído sobre la alfombra, las condujo, todavía cojeando ligeramente, a unas sillas de respaldo alto que estaban cerca de las ventanas. Tuvieron que quitar los libros que ocupaban los mullidos asientos de seda roja para poder sentarse. En la de Egwene estaba el 12º volumen de los tesoros de la ciudadela de Tyr, un polvoriento libro encuadernado en madera con el título Viajes por el yermo de Aiel, con diversos comentarios sobre sus salvajes habitantes, y un grueso tomo con encuadernación en piel titulado Tratos con el territorio de Mayene, del 500 al 750 de la nueva era. El lote que ocupaba la silla de Eileen era aún más grande, pero Rand se apresuró a quitarlos, junto con los que ocupaban su silla, y los puso todos en el suelo, donde el montón no tardó en desplomarse.
Egwene dejó los suyos, ordenados, al lado de los demás. ¿Qué queréis que haga ahora? Se sentó al borde de la silla, con las manos sobre las rodillas. Prometo que esta vez no haré nada que no me hayáis pedido. Egwene se mordió la lengua para no decirle que esa promesa llegaba un poco tarde. Quizás había sido un poco imprecisa en lo que le había pedido, pero eso no lo disculpaba. Aún así, ello era algo de lo que ocuparse en otro momento. Se dio cuenta de que de nuevo pensaba en el Comorand, simplemente, claro que él actuaba como si acabara de salpicarle de barro su mejor vestido y temiera que no creyese que había sido un accidente. Empero, Egwene no había interrumpido el contacto con el Saidar, como tampoco Ilein. Lo contrario habría sido una necedad. Esta vez, dijo, solo queremos que hables. ¿Cómo te abres a la fuente verdadera? Explícanoslo. Hazlo paso a paso, sin prisa. Más que abrirme yo diría que es una pugna. Gruñó. Paso a paso. Bueno, pues primero imagino una llama, y a continuación vuelco todo en ella, odio, miedo, nerviosismo. Todo. Cuando se han consumido por completo surge un vacío dentro de mi cabeza. Yo estoy en medio de él, pero también soy parte de lo que quiera que sea en lo que estoy concentrado. Eso me suena familiar, comentó Egwene. He oído a tu padre hablar sobre cierta táctica para concentrarse que utiliza en las competiciones de arco para ganar. La llama y el vacío, creo que lo llama. Rand asintió, al parecer tristemente. La joven imaginó que echaba de menos su hogar y a su padre. Tam me lo enseñó, pero Lan también lo usa, con la esgrima. Selene, alguien a quien conocí, lo llamaba la unidad. Por lo visto hay mucha gente que lo conoce, sea cual sea el nombre que le dé. Pero yo descubrí que estando dentro del vacío percibía el Saidin, como una luz atisbada por el rabillo del ojo. En esa nada solo estamos la luz y yo. Las emociones, y hasta los pensamientos, se quedan fuera. Anteriormente tenía que absorberlo poco a poco, pero ahora me llega de golpe. O la mayor parte. La mayoría de las veces. La nada, repitió Ilein, estremecida. Ausencia de emociones. Eso apenas guarda parecido con lo que hacemos nosotras. Oh, ya lo creo que sí, discutió Egwene. Rand, lo hacemos de un modo un poco diferente, eso es todo. Yo imagino una flor, un capullo de rosa, y me concentro en él hasta que yo soy el capullo. En cierto sentido, es como tu vacío. Los pétalos del capullo se abren a la luz del Saidar y dejo que me llene, todo fulgor y calor y vida y éxtasis. Me rindo a él y, al hacerlo, lo controlo. En realidad, esa fue la parte más difícil de aprender, cómo dominar al Saidar sometiéndome a él. Pero ahora parece algo tan natural que ni siquiera pienso en ello. Esa es la clave, Rand. Estoy segura. Tienes que aprender a rendirte, y... El joven sacudía la cabeza enérgicamente. Eso no se parece en nada a lo que hago yo, protestó. Dejar que me llene. Tengo que tender la mano hacia el Saidin y agarrarlo. A veces no hay nada cuando lo hago, nada que pueda tocar, pero si no lo busco podría quedarme allí para siempre y no ocurriría nada. Me llena, y cómo, una vez que lo he cogido, pero rendirme a él. Se pasó los dedos por el pelo. Egwene, si me rindiera, aunque solo fuera un minuto, el Saidin me consumiría. Es como un río de metal fundido, un océano de fuego, toda la luz del sol concentrada en un punto. He de luchar para conseguir que haga lo que quiero, para que no me devore. Suspiró. Sin embargo, sé a lo que te refieres con lo de llenarte de vida, incluso con la contaminación que me revuelve el estómago. Los colores son más definidos, los olores, más intensos. Todo es más real, en cierto sentido. No quiero soltarlo una vez que lo tengo, ni siquiera cuando intenta devorarme. Pero, lo demás. Enfréntate a los hechos, Egwene. La torre tiene razón respecto a esto. Acéptalo como algo incontrovertible, porque lo es. Lo aceptaré cuando se me demuestre, objetó ella, aunque en su voz no había la seguridad que quería dar a entender ni la que antes tenía. Lo que Rand había explicado semejaba una versión distorsionada de lo que hacía ella, donde las similitudes destacaban por las diferencias. Pero había semejanzas, y no estaba dispuesta a darse por vencida. Distingues los flujos por separado. Aire,
agua, energía, tierra, fuego. En ocasiones, respondió lentamente. No por regla general. Me limito a coger lo que necesito. O, más bien, tanteo, la mayoría de las veces. Es muy extraño. De manera esporádica necesito hacer algo, y lo hago, sin más, pero solo después sé lo que hice o cómo. Es casi como recordar algo que había olvidado. Pero después no se me borra de la memoria. Casi nunca. Sin embargo, ahora lo recuerdas, insistió ella. ¿Cómo prendiste fuego a las mesitas? En realidad, quería saber cómo había conseguido que bailaran, pues creía conocer un modo utilizando aire y agua, pero prefirió empezar con una pregunta más sencilla: encender una vela y apagarla era lo primero que aprendía una novicia. Una expresión dolida asomó al rostro de Rand. No lo sé. Parecía turbado. Cuando necesito fuego para encender una lámpara o prender la chimenea, lo hago y ya está, pero no sé cómo. En realidad no necesito pensar para trabajar con fuego. Tal cosa era comprensible. De los 5 poderes, el fuego y la tierra habían sido los más predominantes en los varones durante la era de leyenda, y el aire y el agua en las mujeres. La energía se había repartido a partes iguales entre unos y otras. Egwene apenas necesitaba pensar para hacer uso del aire o el agua una vez que hubo aprendido el modo de realizar cosas con ellos, se entiende. Esta circunstancia, sin embargo, no los hacía avanzar en su propósito. ¿Sabes cómo lo extinguiste? Fue Eileen la que lo presionó ahora. Me dio la impresión de que pensabas algo antes de apagarlo. Eso sí lo recuerdo, porque creo que no lo había hecho nunca hasta ahora. Tomé el calor de las mesitas y lo esparcí por las piedras de la chimenea. Una cantidad de calor así pasa inadvertida en un hogar. Eileen dio un respingo y se sujetó el brazo izquierdo sin ser consciente de lo que hacía. Egwene también se encogió. Aún recordaba cuando el brazo de su amiga era una masa de ampollas porque la heredera del trono había hecho lo que Rand acababa de describir, con la diferencia de que ella lo hizo solo con una lámpara de su cuarto. Seriam la amenazó con dejar que las ampollas se curaran por sí mismas. No cumplió la amenaza, pero la admonición existió. Era una de las advertencias que se les daban a las novicias: jamás manejar fuego contra fuego. Una llama podía extinguirse utilizando aire o agua, pero usar fuego para consumir el calor significaba el desastre en cualquier caso, fuera cual fuera el tamaño de la llama. No era cuestión de fuerza, les dijo Seriam, una vez que se había dado vida al calor, ni siquiera la mujer más poderosa en la historia de la torre era capaz de librarse de él. Existían casos de mujeres que se habían abrasado de esa forma, estallando en llamas. Egwene soltó el aire entrecortadamente. ¿Qué pasa?, preguntó Rand. Creo que acabas de demostrarme la diferencia. La joven suspiró. Oh. ¿Significa eso que te das por vencida? No. Procuró suavizar el tono. No estaba enfadada con él. No exactamente. Estaba enfadada, pero no sabía con quién. Quizá mis maestras tenían razón, pero ha de haber un modo. Alguna manera de hacerlo, solo que ahora no se me ocurre ninguna. Lo intentasteis, y os lo agradezco. No es culpa vuestra que no funcionara. Tiene que haber un modo, insistió Egwene. Y lo encontraremos. Ya verás, murmuró Eileen. Por supuesto que sí. El tono animoso de Rand era forzado. Pero hoy no. Vaciló un instante. Supongo que tenéis que marcharos. Lo dijo de un modo entre pesaroso y aliviado. Esta mañana he de aclararles unas cuantas cosas sobre los impuestos a los grandes señores. Por lo visto creen que pueden exigir a un granjero la misma cantidad un año pobre en cosecha sin que por ello se arruine y se convierta en un pordiosero. E imagino que vosotras tenéis que volver a interrogar a esas amigas siniestras. Frunció el entrecejo. No había hecho ningún comentario, pero Egwene estaba convencida que le habría gustado mantenerlas alejadas lo más posible del Aja Negro. En realidad le sorprendía que aún no hubiera tratado de mandarlas de regreso a la torre. A lo mejor era porque sabía que Ninaeve y ella le soltarían una buena reprimenda si lo intentaba. Sí, tenemos que hacerlo, pero no ahora mismo, respondió con firmeza. Rand. Había llegado el momento de sacar a colación el otro asunto que las había llevado allí, pero le resultaba todavía más difícil de lo que había imaginado. Esto iba a dolerle, aquellos ojos tristes, cautos, parecían anunciarlo,
pero no había más remedio. Se ajustó más el pañuelo, la cubría desde los hombros hasta la cintura. Rand, no puedo casarme contigo. Lo sé. Egwene parpadeó. No lo estaba tomando tan mal como esperaba. Se dijo que era lo mejor que podía pasar. Lo comprendo, Egwene. Sé lo que soy. Ninguna mujer querría, pedazo de zoquete. Majadero. Mentecato. Lo insultó. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que puedas encauzar. Es que no te amo. Al menos, no del modo que tendría que amarte para casarme contigo. Rand estaba boquiabierto. ¿Que no? Farfulló. ¿Que no me amas? Parecía realmente sorprendido. Y dolido. Por favor, trata de entenderlo, pidió en un timbre mucho más afable. La gente cambia, Rand. Y los sentimientos. Cuando las personas se separan, ocurre que a veces también se distancian sentimentalmente. Te quiero como a un hermano, quizá más que a un hermano, pero no como a mi futuro esposo. ¿Lo entiendes? El joven se las compuso para sonreír tristemente. En verdad soy un majadero. No se me ocurrió que también tú podías cambiar. Egwene, tampoco yo quiero casarme contigo. No quería que pasara, pero ocurrió. Si supieras cuánto significa esto para mí, no tener que fingir, no tener miedo de herir tus sentimientos. No habría querido hacerte daño por nada. Del mundo, Egwene. Jamás. La joven estuvo a punto de sonreír. Qué entereza estaba demostrando, casi resultaba convincente. Me alegro de que te lo tomes tan bien, le dijo dulcemente. Tampoco yo quería hacerte daño. Y ahora, tengo que marcharme sin falta. Se levantó de la silla y se inclinó para darle un beso en la mejilla. Encontrarás a otra. Claro, respondió mientras se ponía de pie, la mentira era patente en su voz. Ya verás que sí. Salió del dormitorio con una sensación de satisfacción y cruzó presurosa la antesala, desconectando con el saidar mientras se quitaba el pañuelo. Qué calor daba la maldita prenda. Rand estaba en la disposición propicia para que Eileen lo recogiera como un cachorrillo perdido si sabía cómo manejarlo de la forma que habían hablado. Creía que Eileen sabría llevarlo bien, ahora y en adelante, hasta donde llegara ese en adelante. Había que hacer algo respecto a su control del poder. Estaba dispuesta a admitir que lo que le habían dicho era cierto, ninguna mujer podía enseñarle, peces y pájaros, pero no significaba que hubiera que renunciar a ello. Había que hacer algo, así que era necesario encontrar un modo. Aquella horrible herida y la locura eran problemas a los que enfrentarse más adelante, pero también se ocuparían de ellos. De una u otra forma. Se decía que los hombres de Dos Ríos eran testarudos, pero ni por asomo tanto como sus mujeres.